Em, la vez pasada estábamos analizando algunas reacciones de los carbonilos, específicamente de los aldehídos y las cetonas. Vamos a seguir con ese tema hoy. Y lo más importante es analizar muy bien los compuestos que tenemos y los reactivos que se nos dan. Entonces, por ejemplo, en un grupo carbonilo, ¿qué analizamos nosotros en esta molécula que tenemos aquí? ¿Qué es lo que observamos? Justamente eso. En esa molécula tenemos claramente definido una densidad de carga positiva y otra negativa, ¿verdad? Eso es evidente. Y en los reactivos, bueno, ¿qué me pueden decir ustedes de los reactivos que tenemos ahí? El cianuro es un nucleófilo. Exacto. Muy bien. Entonces el nucleófilo iría ¿hacia dónde? Como tiene carga negativa. Hacia el carbono al carbonilo. Exactamente. E inmediatamente tenemos ese movimiento de electrones. Ese sería nuestro primer paso, ¿verdad? ¿Cuál sería el siguiente paso de acuerdo a esas condiciones de reacción? El oxígeno debe capturar un protón. Micrófono. Les decía que observaran ahora este compuesto que es el mismo tipo que se formó aquí, ¿verdad? Es una cianohidrina. ¿Por qué? Lo podemos identificar porque en el mismo carbono tenemos un grupo hidroxilo y el grupo nitrilo. Y eso se formó a partir de la reacción de, en este caso, de la ciclohexanona con el cianuro. Entonces, observen lo que sucede a ese sustrato, a ese compuesto, bajo estas condiciones básicas. Es decir, si nosotros ponemos ese producto de esa reacción bajo condiciones básicas, ¿qué ocurre? Volvemos a tener el grupo carbonilo original. ¿Y eso a qué se debe? ¿Cómo justifican ustedes eso que están observando ahí? Porque el cianuro es más débil que el oxígeno, bueno, que el alcoxio. Ajá. ¿Y eso qué significa? Muy bien eso que dijo, excelente. ¿Qué significa eso? Entonces, cuando se forma el intermediario, se expulsa porque es la base más débil. Exactamente, Ajá. ahí tenemos un excelente grupo saliente. Y eso está promovido ¿por qué? Está promovido por el medio básico que tenemos. La base quita ese protón vean que estamos hablando de una reacción
donde las flechas van en ambos sentidos, ¿verdad? Y claro, puede volver a regenerarse el carbonilo porque, como bien dijo el compañero, el grupo nitrilo es un buen grupo saliente. Perdón. Eso es lo que está sucediendo ahí. Tengo un excelente grupo saliente. Una base elimina el protón. Puedo obtener nuevamente el carbonilo. ¿Por qué? Porque esto es un buen grupo saliente. Entonces observen las diferencias, ¿verdad? La formo en medio ácido. Pero si ya el producto lo someto a medio básico, puedo obtener nuevamente el grupo carbonilo original. Y todo porque tengo un buen grupo saliente. Entonces vean que son las mismas reacciones que ustedes conocen. Solo que aquí los actores son diferentes. Que cianuro, que puede ser un alcohol, que puede ser, no sé, otros nucleófilos. Profe, ¿y el agua está ahí para regresar la carga, para quitar la carga al final o para qué? El agua, bueno, usted necesita un disolvente. Es el disolvente. Está como un disolvente. Porque vean que aquí, de hecho, este hidroxilo, al remover ese protón que está generando agua, al final es un disolvente. ¿Ok? Y bueno, cuando tengo una cianohidrina, ya vimos lo que sucede en medio básico, ¿verdad? Y ven que es algo que no necesariamente ustedes se tienen que aprender de memoria. Con solo que observen y analicen, pueden saber qué sucede ahí bajo esas condiciones. No necesitan memoria. Lo que necesitan son esos conceptos básicos. Ok, analicemos esto. Ahora, tengo esa cianohidrina. ¿Y cómo la reconozco? Porque sobre el carbono tengo el grupo hidroxilo y el grupo nitrilo. Ahí tengo una cianohidrina. De hecho, esos compuestos existen en la naturaleza como tales, donde algunos, por ejemplo, algunas plantas tienen en sus semillas algo similar a esto. Y entonces, como no las plantas se tienen que proteger para que algunos depredadores no se las coman, en el momento en que el depredador se las coman, se libera el cianuro y entonces imagínense que el animal se intoxica. Entonces ya saben que no se las pueden comer. Entonces, por ejemplo, analicemos esta cianohidrina que está aquí. Y veamos ahora el medio en el que se encuentra. Dice calentamiento y dice medio ácido y agua. Ustedes pueden hacer ahí un análisis. Y de hecho, esto se les parece a algo que ya ustedes vieron de un capítulo anterior. Esto con ese grupo.
uno diría, bueno, ¿qué grupos funcionales tengo en esa molécula? Tengo o posibles sitios de reacción. Tengo este hidroxilo y tengo el nitrilo. ¿Qué pasa si fuera esto lo que ocurre? Sí, lo protono. Siguiente paso, alguien diría, sí, puedo perder agua. Pero ¿y si pierdo agua? ¿Qué gana con eso? ¿Qué gano? Llego más bien a qué? A un producto muy extraño, ¿verdad? Si alguien dijera, ok, voy a irme por aquí, protonó el alcohol, tengo esto. Alguien dice, voy a perder agua. Pierdo el agua, pero ¿qué sucede si hago eso? Tener que correr esto para acá. ¿Qué sucede si hago eso? Resulta, ¿verdad? Que este nitrógeno hace esto, ¿verdad? Si yo hago eso, ¿qué sucede? Este carbono de aquí tendría carga que, si hago eso, una densidad de carga positiva y una densidad de carga negativa. ¿Funciona eso ahí? Hacer esa reacción le sirve de algo a la molécula, llega a algo que sea estable. Les pregunto, si siguiera esa ruta, lo que les escribí aquí, ¿verdad? Es resonancia en este punto, ¿verdad? Algo que ustedes ya conocen. Ponerlo aquí. Entonces pregunto yo, si se diera algo como eso, ¿qué se gana? ¿Qué gana ese compuesto? Eso no es como bueno porque hay una carga positiva a la par de otra carga positiva. Exactamente, y nada gano. Y después de ahí, ¿a qué paso? No paso, no gano nada, ¿verdad? No puedo ir más allá, me falta densidad de carga. Entonces, pensar en una protonación en este sitio no me sirve. Ya analicé esa parte. Entonces ahí no llego a ningún punto. No obtengo ninguna molécula más estable, nada, ¿verdad? Llego aquí a un punto sin salida, más bien. Ok, analicemos este otro grupo nitrilo entonces. ¿Qué pasa? Bueno, ustedes sí saben ya que ahí sucede algo. ¿Y ese algo qué es?
algo que ustedes ya conocen, todos los derivados de ácidos carboxílicos al hidrolizarse forman un ácido carboxílico. Y es justamente lo que está pasando aquí. Ahí está. Esa es una reacción que ustedes ya conocen y que deberían estar en este momento también en la capacidad de justificar mediante un mecanismo. Y siento que si se lo proponen de fijo, podrían hacerlo. Porque ya saben que bajo esas circunstancias, ¿cuál es el primer paso? Por ejemplo, si tengo medio ácido y dónde tengo densidad de carga negativa, aquí, ¿verdad? Sobre ese triple enlace. Entonces, el primer paso es para acá y ahí empieza todo. Entonces vean que ustedes de veras están en la capacidad de hacer un montón de cosas. Ok, ¿alguna consulta aquí en esta reacción? Entonces valoremos esta otra reacción que tenemos aquí. Nuevamente una cianohidrina, la reconozco nuevamente porque sobre el mismo carbono tengo el hidroxilo y el grupo nitrilo. Este tipo de reacción, ¿cómo se llamaba? ¿Una qué? Y era materia de química orgánica general 1. Reducción. Una reducción exactamente, ¿verdad? Y específicamente esa reacción con esos reactivos, ¿cómo se llama? Una hidrogenación. Una hidrogenación catalítica. ¿Por qué? Bueno, ahí tengo los catalizadores. Platino sobre carbono. Entonces, una hidrogenación, su nombre lo dice, adicionaba hidrógeno sobre, en este caso, el triple enlace para reducir el grupo nitrilo ¿a qué? A una amina. Entonces, vean, todo el tipo de compuestos que es posible obtener a partir de una cianohidrina. Veamos esta otra. Aquí me está diciendo que un grupo carbonilo donde R, puedo tener R, o puedo tener el caso de que uno de esos R sea un hidrógeno, al reaccionar con este tipo de compuestos, donde Z puede ser un hidroxilo, otro grupo amino, otra amina aquí, otro tipo de amina, otra, en ese caso estaríamos hablando no de una amina, sino de algo como esto. ¿Verdad? Una carbacida. Bueno, en este caso, como eso es lo que se pega, sería esto. ¿Verdad? Entonces, que ese grupo carbonilo puede reaccionar
con cualquiera de esos grupos para formar este tipo de compuestos, es decir, un doble enlace carbono-nitrógeno. Eso sí, vean las condiciones de la reacción. Tienen que haber, ¿qué? Tiene que haber un poco de medio ácido, no mucho. Y además, vean aquí qué me dice esto, doble flecha. O sea que estamos ante una reacción que es un equilibrio. Por eso, el cuidado que hay que tener con las condiciones de la reacción. Entonces, vean, por ejemplo, aquí un caso. Uno de los tantos compuestos con lo que puede reaccionar una amina y aquí un aldehído. Y vean las condiciones. Y aquí está, genera el doble enlace carbono-nitrógeno. ¿Ok? ¿Cómo empezaría esa reacción? Unos podrían protonarse, otros no. Porque vean que si es trazas están en una cantidad, pero apenas así como uno que otro. Un poquitito, poquitito. Entonces no podría llegar y asegurar y escribir un mecanismo que sugiera que todos los oxígenos están protonados, ¿verdad? O sea, es apenas la traza. Entonces, eso que está diciendo el compañero sería una excelente opción si estamos hablando de algo más que trazas. Y bueno, sigo analizando. Vean que esa podría ser una opción, pero el problema es que no tengo mucha cantidad. Y si escribo un mecanismo, es algo que me represente lo que va a estar sucediendo siempre ahí. Entonces, ¿podría protonarlo ahí? ¿Podría? ¿Podría no protonarlo ahí? También. ¿Por qué? Porque también puedo llegar y asumir que aquí tengo un nucleófilo, ¿verdad? Que el nucleófilo vaya sobre el carbono carbonílico y tenga ese movimiento de electrones. Voy a escribirlo igual. Se adicionó ahí. La amina. Tengo el oxígeno ya con carga y tengo esto y me quedó ¿qué? Me quedó el nitrógeno con carga positiva, ¿verdad? Y de nuevo vean que tengo doble flecha. ¿Cuál podría ser el siguiente paso? El siguiente paso, si lo inicia así, ¿cuál sería? Bueno, esas trazas que hay de ácido.
que cumplan su función. Ok. Me quedó la base ahí. ¿Qué seguiría? La base toma un hidrógeno del nitrógeno. Exactamente, que está con carga positiva. Y me queda ya esto así. ¿Qué otro paso podría seguir entonces? Porque vean que lo que tengo que llegar es a la formación del doble enlace carbono-nitrógeno. ¿Qué podría suceder? Se vuelve a protonar el oxígeno. Se vuelve a protonar el oxígeno, muy bien. Entonces podría mejor, perdón. Ahora no quiere hacer caso. Para borrar. ¿Qué le pasó a esto? No está respondiendo. Sí, para escribir y no. Bueno. Déjenme ver un momento a ver si puedo arreglar esto. Ahora sí. Ok, entonces dice el compañero que el siguiente paso podría ser perfectamente que se vuelva a protonar el oxígeno. ¿Por qué? ¿Qué logro con eso? Acercarme al producto que quiero, ¿verdad? Nos va a quedar el oxígeno con 2 protones y por lo tanto con carga positiva. Tengo la amina ahí. Tengo ahí el hidrógeno. Muy bien. Y entonces ahora el siguiente paso, ¿cuál es? ¿Ustedes están viendo bien la pantalla? Sí. Ok, perfecto. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál sería? Sacar el agua. Exactamente, la pérdida de agua. La pérdida de agua. Y entonces, ahí, de una vez, ¿qué puedo tener? El movimiento de esos electrones del nitrógeno, de una vez, ¿para qué? Para formar el doble enlace.
Doble enlace con el nitrógeno tenía un hidrógeno ahí, CH2, CH3, está con carga positiva porque tiene más enlaces de la cuenta, y aquí tengo el hidrógeno. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Aquí me había quedado la base, ¿verdad? ¿Cuál sería el siguiente paso? Y vean que ya tengo prácticamente el producto que necesitaba. La base es protona al nitrógeno. Exactamente. Ahí tengo un enlace, voy a ponerlo mejor aquí. Voy a ponerlo exagerado. La base que tengo en el medio. Desprotona el nitrógeno, exactamente. Y ya a partir de ahí tengo el producto. Que por cierto, este tipo de compuestos, ¿cómo se llaman? Iminas. Doble enlace, carbono, nitrógeno es una imina. ¿Qué le puede pasar a una imina? Justo a esta. Si ahora en lugar de tener apenas medio ácido, así como decían, apenas un poquitito, ahora sí tuviera yo un medio ácido. Se va a protonar el nitrógeno. Exactamente. ¿Y qué más pasa? Vean que si ya yo cambio ahí, en lugar de tener trazas, tengo medio ácido, como bien dijo el compañero, se me protona el nitrógeno. O sea, vuelvo a esto. En lugar de perder el agua que está aquí llega y ataca sobre ese carbono. ¿Por qué? Porque a la hora de que esto se me protonó, en este caso, ¿qué va a pasar? Este carbono va a tener una densidad de carga positiva. O sea, se me devuelve la reacción y llego a ¿qué? Llego nuevamente al grupo carbonilo. Entonces, por eso es importantísimo tener un control sobre el medio ácido ahí y solamente está en trazas, justo apenas para que se dé esa reacción. Así, vean que en aquel caso estábamos hablando de la reacción para formación de una imina con una amina de qué estilo, es una amina primaria. ¿Qué pasa si yo ahora tengo una amina secundaria? Y ojo con las condiciones de la reacción. Vean qué interesante. ¿Dónde se me formó, perdón, el doble enlace? Ahora.
¿Dónde se formó? Si yo enumerara esos átomos adyacentes usando esas letras, el doble enlace se me está formando en la posición alfa y no donde hubiera esperado como era con las aminas primarias, que era un doble enlace carbono-nitrógeno, o sea, una imina. Ahora lo que se me forma es una enamina, o sea, una amina que tiene un doble enlace. ¿Ustedes cómo es que eso ocurrió? Se me formó esa enamina. ¿Pensarían ustedes que el mecanismo es similar al que vimos previamente? Por ejemplo, si se imaginan esta acetona reaccionando con una amina secundaria, eso sí, o sea, una amina secundaria sería así, ¿verdad? ¿Cuál es el primer paso? Es igualito, ¿verdad? Que en el caso anterior. Siguen varios pasos, como los que acabamos de ver aquí, ¿verdad? Ataque nucleofílico del nitrógeno sobre el carbonilo. Protonación del oxígeno. Pérdida del protón. Pero, ¿qué es lo que pasa en este caso? Que cuando hay pérdida de ese protón, ¿qué ocurre? Ya aquí, sobre este nitrógeno, no tengo más hidrógenos. Entonces, ¿cuál es el paso que sigue? Siempre sería la protonación de ese oxígeno. Para tener un muy buen grupo saliente. Pero ahora, ¿qué sucede? Cuando esto sale, ¿qué sucede ahí? Doble enlace con el nitrógeno. Se me formaría, digamos, esto puede venir para acá, pero ¿cómo me queda ese nitrógeno? Así me quedaría, ¿verdad? ¿Cómo resuelvo eso? Vean que de acuerdo a este producto,
una amina secundaria como la que tengo ahí, el doble enlace me quedaría ¿dónde? ¿En qué posición? En posición alfa. O sea, a partir de aquí y con este carbono de aquí, o podría ser aquí arriba, ¿verdad? Cualquiera de esos dos. Pero el doble enlace me queda en posición alfa-beta, como lo vemos aquí arriba. Alfa-beta. Bueno, alfa-beta es este de aquí o puede ser este de aquí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir ahí? Porque así no me va a quedar el compuesto, ¿verdad? Ya sabemos que vamos hacia qué, hacia algo como esto que está aquí. Sobre ese compuesto que acabo de señalar, que lo que necesitamos formar es una enamina porque este nitrógeno no nos puede quedar así. Entonces, ¿qué sucede? Lo más sencillo, vean que tengo hidrógenos en alfa, en posición beta. Aquí también. Y además, cuando se llevó a cabo esta protonación del hidroxilo para tener ese buen grupo saliente, el agua, me quedó que una base por ahí. Porque las condiciones son que apenas hay protones en trazas ahí. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Bueno, una que una pérdida de un protón, ya sea de ese o podría ser de ese otro, ¿verdad? Porque las dos posiciones son equivalentes. Y cuando yo pierdo ese protón, ¿qué puede ocurrir? Cuando lo pierdo, voy a ponerlo en otro color. Cuando lo pierdo, ese par de electrones pueden ir para acá y estos electrones que están sobre el doble enlace carbono-nitrógeno pueden volver al nitrógeno y ya él no me queda con carga positiva y más bien formé el doble enlace en las posiciones que eran. Y ya formo la enamina. Este tipo de pérdida de un protón también ustedes lo habían visto con una base, solo que lo habían visto referido a qué, a la pérdida también de un grupo saliente para formar una insaturación. El asunto aquí es que esta insaturación que están formando es para qué, para eliminar esta que está aquí y de esa forma eliminan la carga positiva sobre el nitrógeno. ¿Alguna duda? Algo muy importante. ¿Qué pasa si aumento el medio ácido? Lo mismo, ocurre lo mismo que hace un rato. La reacción se devuelve. De tal forma
que vuelvo a obtener el compuesto de partida, es decir, obtengo la acetona nuevamente. ¿Por qué? Porque vean que es una reacción en donde a lo largo de toda ella tengo equilibrios. Por eso tengo que controlar muy bien el pH de esta reacción para poder tener la imina o la enamina. Ahora les pregunto, si yo en lugar de tener una amina secundaria o una primaria tuviera una terciaria, ¿se da la reacción? ¿Se me produce algo que valga la pena, que pueda llevarme a algún lado? Vean que es importante que piensen, que analicemos lo que acabamos de hacer, que analicemos los mecanismos y me dan una respuesta. Lo que estamos diciendo es si es posible que una amina terciaria me produzca algún compuesto útil a partir de una reacción similar a estas. ¿Será posible que me forme algo o no puedo esperar nada ahí? Vean que es hacer el mismo tipo de análisis que hicimos hace un momento. No, creo que no va a ser posible hacerla reaccionar porque al tratar de los dos, del par de enlaces libres, del par de electrones libres, al tratar de atacar al carbonilo, si yo formo esa especie, no va a poder avanzar más de ahí. Exactamente. Falta el No hidrógeno llego para... a nada. Exactamente. Perdón, ¿algún otro compañero iba a decir algo? Sí, falta un hidrógeno para que forme, digamos, el grupo saliente y con el agua. No, que forme el agua para que sea el grupo saliente. O Entonces sea, no va a avanzar. sí, no tenemos, digamos, y no se va a llegar a nada. El asunto es que no se va a llegar a nada, ¿verdad? No vamos a llegar a un compuesto, como en los casos anteriores, que sea un compuesto estable, que está bien, puedo devolver la reacción. Hay un equilibrio y eso implica que esos estados de transición están, ¿qué? Para un lado, para la formación del producto o para devolverme al sustrato, eso significa que esos estados de transición tienen prácticamente la misma energía porque me puedo ir para un lado o para el otro fácilmente. Pero tengo alguna reacción. En este caso no puedo formar nada. Y vean que esa es una conclusión a la que ustedes llegaron analizando esto. Ustedes mismos por sí solos hubieran sacado el mecanismo, lo sé. Y vean que ya está en la capacidad también de decir qué sucede. ¿Verdad? ¿Verdad? Esta es igual que lo demás. ¿Qué es lo único que cambió? Que en lugar de una amina primaria o secundaria, es amoníaco. ¿Qué sucede en ese caso? Que lo que se me forma es inestable. Pero, ¿qué sucede? En el momento en que se forma, se hace una hidrogenación catalítica y puedo formar entonces una amina. Y vean que el tipo de amina que formo, ¿cuál es? Una amina primaria. En los casos anteriores, formaba aminas secundarias
Aunque ni aminas secundarias, porque lo que estaba formando era una imina, ¿verdad? Una enamina. Aquí hablaría, bueno, una enamina porque tiene doble enlace. Pero si yo las hidrogeno a ellas, nunca obtengo una amina primaria, excepto que haga la reacción del carbonilo con un amoníaco, ¿verdad? Vean, por ejemplo, en este segundo caso. En ese segundo caso hacen reaccionar el carbonilo con la hidroxilamina, es decir, este grupo, este compuesto. De nuevo, trazas de ácido. Forma lo que se conoce como una oxima, un compuesto con un carbono doble enlace de nitrógeno y en el cual el hidroxilo está sobre el nitrógeno, se llama una oxima. Lo ponen a reaccionar mediante una hidrogenación catalítica y forman aminas también. O sea, puedo formar una amina primaria en los dos casos por cualquiera de estas dos rutas. Vean que aquí la hidrogenación catalítica es tal que no solamente agrego los hidrógenos sobre ese doble enlace, sino que además durante la hidrogenación se pierde el grupo hidroxilo para formar la amina primaria. Mecanismo no vamos a ver. Porque de hecho ustedes recuerdan que el mecanismo de las hidrogenaciones catalíticas eran propuestas, ¿verdad? Bueno, aquí también estamos ante una propuesta que ni siquiera mejor vemos. Analicemos estas otras reacciones. Ustedes también están en la capacidad de analizarlas. Obsérvenlas y me dicen qué piensan. Vean que este ejercicio es clave, esto que estamos haciendo, porque ustedes están tomando toda esa información que ya saben y la están aplicando. ¿Y por qué esto es importante? Porque de esta forma ustedes pueden dejar de lado la memoria, porque usan ese conocimiento básico que tienen de qué, de conocer la electronegatividad de los compuestos, de saber dónde hay momentos dipolares, de saber sobre las fuerzas electrostáticas, sobre los efectos inductivos, resonancia, efecto estérico. Todo eso lo usan para resolver todo esto. Entonces es importante que lo usen para que eviten la memoria, porque eso les facilitará todo y de hecho van a aprender realmente. La primera parte de las reacciones es lo mismo, ¿verdad? Formación de una imina o una enamina, que es lo que acabamos de ver. ¿Qué pasa en esta segunda parte? Que hay una reducción. Sí. Exactamente, una reducción. Lo que pasa que es que el reductor, ¿cuál es en este caso? Que ya lo vimos. Con solo ver esta parte, es también un borohidruro de sodio, ¿verdad? Solo que aquí tiene únicamente que un hidruro. Como lo vimos en la clase anterior, el borohidruro de sodio, ¿cómo era? Era este. Aquí sustituimos 3 de los hidruros, ¿por qué? Por el grupo acetoxi, ¿verdad? Por este grupo. Entonces hace también que, ¿qué? Que este reactivo sea voluminoso y la hidrogenación
sea una hidrogenación suave y me produce siempre la amina que quiero, ¿verdad? Vean que a partir de una imina que obtengo, bueno, una amina secundaria y a partir de una enamina, bueno, ya de todas maneras tenía la función de amina secundaria, solo que además tenía un doble enlace en la molécula. Aquí lo que hice fue perder el doble enlace entonces. ¿Alguna consulta aquí, verdad? Vean que es lo mismo, ¿verdad? De los hidruros, que al final lo que me ayudan a tener es una reducción, como bien dijo el compañero. ¿Alguna consulta? Vean, por ejemplo, la siguiente reacción que tenemos ahí. Hidracina sería este reactivo que tengo aquí. Y un grupo carbonilo, aldehído o cetona. ¿Cómo clasificaría esa reacción? Es una reducción. Exactamente, como una reducción. ¿Cuál sería entonces ese mecanismo? ¿Cómo nos lo imaginamos? El par de electrones libre del nitrógeno va a atacar al carbono del carbonilo. Exactamente, ese sería mi primer paso. Muy bien. Y al final, ¿qué obtengo? Sigo, ¿verdad? Sigo la reacción hasta tener que, hasta haber formado, no vamos a pasar por esos mismos pasos que ya son repetitivos. Bueno, no, este no es un carbono, este es un nitrógeno, ¿verdad? Para formar esto, ¿verdad? Y que no dejemos perdido el grupo metilo. Formo eso. Pero efectivamente, por esto que estoy viendo aquí, no se me queda ahí la reacción, ¿verdad? Quiere decir que sigue. Y tengo que medio básico también. Vean que en este caso, a diferencia de la reacción anterior, donde había medio ácido, pero trazas, aquí estoy teniendo, vean, medio básico y calentamiento. Es decir, puedo llegar hasta la formación de esa imina, pero con esa hidracina. Al final esto es un derivado de un carbonilo que se llama una hidrazona. Ahora, todos esos productos que formo con nitrógeno, al hacerlo reaccionar con un carbonilo de aldehído y cetona,
se llaman, en química líquida se les dicen derivados, que ayudaban a poder elucidar la estructura de los compuestos. Se usaban muchísimo antes. De hecho, a uno le pueden ayudar todavía cuando uno no puede, por medios espectroscópicos, llegar a una estructura. Tener derivado le puede ayudar a hacer muchas cosas con los compuestos y ver cómo se van comportando ante diferentes reacciones a las que se someten. Y así uno da con una estructura cuando es muy difícil de obtenerla. Aquí con esta hidrazona, bueno, ¿qué pasa bajo estas condiciones? ¿Qué creen ustedes que puede suceder ahora? El hidróxido va a desprotonar el nitrógeno que tienen los hidrógenos. O sea, se va a llevar un hidrógeno. Exacto, porque vean que tengo medio básico y donde tengo disponibilidad de hidrógenos. Bueno, que pueda quitar. Los puedo quitar en el nitrógeno. ¿Por qué? Porque cuando hago eso, ¿qué puedo estar formando? Vamos a escribir esto así para que sea bien evidente lo que está sucediendo. Formo esto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Puedo tener que, definitivamente aquí puedo tener resonancia. Ahora, ¿dónde me queda la carga negativa? Si tengo resonancia. En el carbono. En el carbono, muy bien. ¿Y qué puede suceder si acabo de obtener agua por aquí? Esa carga, ese par de electrones van a llevarse uno de los hidrógenos del agua. Exactamente. ¿Y qué más puede pasar? Sigo teniendo en el medio esto. Se va a llevar el otro hidrógeno del nitrógeno. Exactamente. Vamos a escribirlo mejor. Vean que es repetir ese mismo paso, porque el único protón accesible realmente sería este, porque con este no gano nada, lo que gano es devolverme en la reacción. Entonces el otro, ¿qué provocaría? Bueno, esto. ¿Verdad? Ok. Y bueno, y agua, ¿verdad? Agua que queda por ahí. ¿Y qué sucede?
por resonancia, supongo. Uno de Exacto. los, sí, y el par que enlaza el carbono con el nitrógeno se va hacia el carbono y esto se Ajá. elimina como nitrógeno gaseoso. Exactamente, porque vean que aquí tengo nitrógeno. Estamos a un paso de que se pierda. Y puedo justificar esa pérdida muy bien. Y además, ¿qué pasa? Yo sigo teniendo agua en el medio. Y al final ese medio básico, ¿de qué me sirvió? Fue como un catalizador al final, porque sigo teniendo el medio básico, sigo teniendo el hidroxilo. Todavía. Entonces vean cómo termina esa reacción. Esa reacción es una típica reacción que se llama una reacción de ¿qué? De reducción, ¿verdad? Creo que era con una F. Ah, no, es con 2. Ahí estoy viendo el nombre. Una reducción en honor a estos dos señores, Wolf y Kirchner. Entonces, bueno, ¿cómo llegamos a eso? A ese mecanismo. Vean que ustedes llegaron a ese mecanismo. ¿Qué es lo que se ocupa? Que se pongan a hacerlo. Por eso es que nosotros en este examen los pusimos a hacer cosas también, no solo en la computadora, sino también en papel, porque es importante que algunas ideas ustedes las plasmen, como aquí, las plasmen en papel. Eso es clave. Al hacer este tipo de cosas, ustedes aprenden. Y ustedes han visto que durante esas sesiones de trabajo no hemos visto todos los mecanismos. En la sesión de trabajo hemos visto algunos. Porque uno espera que también ustedes estén viendo esos otros y los estén haciendo los que no estamos viendo. Porque así aprenden. De nada vale con que yo me ponga a escribir el mecanismo si ustedes no participan, ustedes no sugieren y ustedes mismos no están haciéndolo en su casa, ahí en el papel, para ver si se llega a algo como se llegó aquí, ¿verdad? ¿Y qué es lo importante? Claro, que les dimos esta propuesta. Bueno, esto es lo que sucede. ¿Cómo lo justifico? Bueno, ahí lo están justificando ustedes. Y vean que son pasos lógicos, no están haciendo un paso que no tenga sentido. El movimiento de las flechas es el correcto. Hay estabilización por resonancia, en fin, lo que decíamos. Todas esas cosas que ustedes ya conocen que las están aplicando. ¿Alguna duda con respecto a esto? Ok. Muy bien. Veamos esta reacción. Tengo una acetona o un aldehído en agua y hay medio ácido. Aquí no son trazas. Es una reacción esperable, ¿verdad? El agua sería la que ataca como nucleófilo y al final formo un gem
diol. O sea, formo un diol que está sobre el mismo átomo de carbono. Y observen equilibrio. Y vean estos datos que tenemos aquí de constantes de equilibrio. Si tengo una acetona en agua, el equilibrio va a estar desplazado hacia la izquierda. Si tengo, en este caso, el aldehído que viene a ser similar a la acetona, o sea, el acetaldehído en agua, casi estamos hablando de ¿qué? De un equilibrio. Bueno, hay un 42% del aldehído y un 58% del hemdiol. Y si más bien estoy hablando del formaldehído, resulta que cuando lo tengo en agua está mayoritariamente como el hemdiol. Vean qué diferencia en estos equilibrios. ¿Y en qué podría estar pensando uno cuando ve eso? Bueno, el efecto que tienen los grupos unidos sobre el carbonilo, ¿verdad? Si uno evalúa la estabilidad de estos compuestos que se ponen, se da uno cuenta que la estabilidad aumenta en esta dirección que le estoy poniendo ahí. O sea, es más estable la acetona que el acetaldehído y que el formaldehído. ¿Por qué? Porque, bueno, la acetona me está ayudando aquí con ese carbono carbonílico, le da densidad de carga. Y por otro lado, también tengo cierto efecto estérico en ese carbono carbonílico para que reaccione fácilmente. También cuando reaccionan, ¿qué sucede? Cuando se forman estos productos, como los tres grupos que están unidos a este carbono son diferentes, es difícil acomodarlos ya, ¿verdad? Alrededor de ese carbono. Idealmente uno esperaría un ángulo de 109.5 grados, ¿verdad? En un carbono tetraédrico. Pero al tener estos cuatro grupos ya, es difícil tenerlos ahí, manteniendo esto. Es más fácil aquí y mucho más fácil aquí, ¿verdad? En el tercer caso. Entonces vean todos los factores que están incidiendo a que el equilibrio esté desplazado para uno u otro lado en estos casos. Entonces, viendo esta reacción con el agua, imagínense con un alcohol, ¿verdad? Puedo tener el mismo tipo de reacción. Y vean, de nuevo son equilibrios. ¿De qué va a depender ese equilibrio? Bueno, en estos casos, de esta concentración, o sea, del pH.
Pero es muy fácil ahí para ustedes imaginarse el mecanismo, ¿verdad?, de reacción. Definitivamente aquí tengo medio ácido de fijo, no son trazas. Entonces aquí, ¿cómo empezaría la reacción? Sin lugar a dudas. Por aquí, ¿verdad? Porque aquí tengo una buena concentración, no son trazas. Entonces, todas las moléculas van a ¿qué? A empezar su reacción por ahí. Entonces, el mecanismo que escribo es un mecanismo representativo. Y por ahí empiezo. Entonces, protonación del oxígeno. Después, ¿qué seguiría? ¿Quién me dice qué sigue como siguiente paso? Ya protoné el oxígeno del carbonilo. ¿Qué sigue? El siguiente paso. Lo que seguiría no sería como tener dos estructuras de resonancia. Ajá, puedo poner estructuras de resonancia donde tengo la carga, una carga positiva sobre el carbono, muy bien, y el oxígeno ya sin carga, muy bien. Y después de eso, Pasaría los pares de electrones libres atacarían al excarbono del carbonilo. ajá, pero ¿de quién? Los pares de electrones, ¿de quién? Del Del alcohol, ¿verdad? alcohol, sí. Exactamente. Y así sigue la reacción en que se protona, se desprotona y hasta tener este compuesto que tengo aquí. Estos compuestos que tengo aquí de la reacción de un carbonilo, de un aldehído, al reaccionar con alcoholes, con este tipo de compuestos, son muy importantes. Vamos a ver qué estoy escribiendo yo aquí. El protón, ok. Son muy importantes. Este sería el primero, si es un aldehído, ¿verdad? Y en el segundo caso, con una segunda adición, estaría hablando de esto. Entonces, y si fuera una acetona, estaríamos hablando de los compuestos que están arriba, ¿verdad? Ejemplificados. Perdón. Estos compuestos, les decía, son muy importantes a nivel biológico. Y es importante que ustedes los aprendan a distinguir. ¿Cómo los distingo? Observo el carbono que tiene el hidroxilo y me fijo si tiene una función éster. Y si sobre ese carbono tengo un hidrógeno y un grupo R, estaríamos hablando de un hemi
acetal. A que viene de aldehído. Si sobre ese carbono lo que tengo es el hidroxilo, la función éter, pero tengo dos grupos R's, estoy hablando de un hemicetal. O sea, que viene de una acetona. Si sobre ese carbono tengo las dos funciones éter que están sobre ese mismo carbono y tengo un hidrógeno, ya yo sé que eso es un acetal. Y más bien, si sobre ese carbono que tengo las dos funciones éter, tengo dos grupos R, como esto, es un cetal. En inglés, tanto el acetal como el cetal se llaman igual, se llaman cetales. Pero en español sí se diferencian. Entonces yo sé que si es un acetal es que proviene de un aldehído, si es un cetal, una acetona, y esas son sus características. ¿Y en dónde son importantes estos compuestos? Bueno, en todo lo que tiene que ver con la química de los azúcares. Porque los azúcares biológicamente se encuentran normalmente como hemiacetales o hemicetales o como acetales y cetales. Y observen también esto, equilibrio. Es decir, pueden estar como aldehídos o como cetonas o como los acetales, cetales o hemiacetales y hemicetales. Pues por eso son muy importantes. ¿Alguna duda sobre esto? Y bueno, en química orgánica resulta que son muy importantes. ¿Por qué? Porque se usan como protección. ¿Por qué? Porque yo los puedo formar en medio ácido y, por ejemplo, los hago reaccionar. Voy a reaccionar el grupo carbonilo de aldehído cetona con este tipo de alcohol, un diol, y voy a formar este tipo de compuesto que es estable en medio básico y entonces de esa forma puedo realizar muchas reacciones y no toco el grupo carbonilo. Y después de haber realizado reacciones que necesitaba sobre una molécula más compleja, libero nuevamente el carbonilo. Entonces, en química orgánica para síntesis se usa mucho. Se usa mucho formar acetales o cetales como protectores, grupos protectores. Igual como estos otros ejemplos. Vean este que está aquí, formar un silano. O sea, hice reaccionar el hidroxilo con el cloruro de trimetilsilicio. ¿Eso qué es? Al final, esta es una típica sustitución nucleofílica. Una típica SN2. Vean que aquí también, como reacción, como un grupo protector, en este caso de un aldehído, también lo estoy, aldehído, perdón, no, un ácido carboxílico, estoy protegiendo el ácido carboxílico con una función éster, porque ya sabemos que los ésteres son menos reactivos. Y puede ser que yo quiera llevar una reacción, quiera llevar a cabo una reacción donde ¿qué? Donde no me sirve tener esa función ácida. Entonces transformo el ácido en un éster. Hago la reacción y después vuelvo a tener el ácido. O también puedo proteger una amina como una amida. Y llevo a cabo las reacciones y después vuelvo a tener la amina lista. ¿Por qué en este caso? Porque ven que aquí fue por la función ácida.
Y aquí más bien es por ser una base. No quiero que me reaccione como base, la protejo como una amida. Entonces, estas reacciones son importantes cuando uno está llevando a cabo síntesis porque me sirven para proteger una parte de la molécula y hacer transformaciones en otra. Porque probablemente esas reacciones, si dejo esos grupos desprotegidos, ¿qué? ¿Qué va a pasar? O no se me lleva a cabo la reacción o la reacción se me lleva a cabo en uno de esos grupos y no me sirve porque no quiero que sea así. Entonces, bueno, por hoy lo dejamos aquí. Vean que hoy